Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Soy el apóstol Samuel Ramírez y me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de estar aquí con mi padre espiritual. Traemos un tema bien interesante que sé que va a ser de bendición para ustedes. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando del tema los beneficios del diezmo. No sé si recuerdas, hace unas semanas estuvimos hablando también del diezmo. Sí. Y hablamos que si era bíblico o no era bíblico diezmar. Y ese video en realidad levantó mucha controversia, muchas críticas, comentarios de personas que tal vez no creen en el diezmo, pero creo que fue de bendición para todos aquellos que en realidad aman la palabra de Dios y quieren sujetarse a la palabra de Dios. Y hoy, bueno, traemos otro tema que tal vez va a ser un poco controversial porque vamos a hablar de dinero. Nadie quiere hablar de dinero en este tiempo. Y vamos a hablar de lo que es el diezmo y, qué importante, los beneficios del diezmo. Sí, porque hablamos la semana pasada o en el podcast pasado de que en estos tiempos todavía es bíblico el diezmo, Sí. con bases bíblicas. Sí. Y ahora hablar del tema de los beneficios. Una vez que ya sabemos que en este tiempo todavía se diezma, Sí. aparte de eso, hay beneficios que nosotros obtenemos. Y es lo que vamos a estar hablando ahora. ¿Cuáles son esos beneficios Sí. de que uno diezma? Sí. Y fíjate, uno debe de ser sabio en esta vida, inteligente. En ocasiones debemos de hacer cosas, sí, porque Dios manda en su palabra que las hagamos, como diezmar, pero también las hacemos porque nos conviene. Yo sé que eso no le va a gustar a muchos, ¿no? Porque hay gente que luego pone su comentario ahí que no debemos de hacer las cosas por conveniencia. Pero eso es una mentalidad errónea, o sea, lógico que tenemos que hacer lo que nos conviene. Y diezmar lo hacemos por obediencia a Dios primeramente, pero también porque trae beneficios. O sea, qué importante diezmar y aparte ser beneficiado cada vez que diezmamos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de ese tema, los beneficios del diezmo. Quiero que nos acompañen a leer la palabra. Vamos a leer la Biblia el día de hoy para que vean que lo que vamos a hablar no es algo de nosotros, sino que es algo que está en la Biblia. Malaquías capítulo 3, el versículo 10 al 12. Si lo puedes leer, hijo. Claro que sí. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de nuestra tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Qué poderoso. Me gusta el versículo 10 porque luego empieza dando beneficios. Dice, trae todos los diezmos al alfolí. Sí. Y las siguientes palabras, y haya alimento en mi casa. Entonces, el primer beneficio que recibimos por diezmar sería que va a haber alimento en la casa de Dios. Ese es el primer beneficio. Ahora, muchos han malinterpretado este versículo y han dicho, bueno, si diezmamos vamos a tener alimento en nuestra casa, ¿no? Y esa parte la interpretan de esa forma, pero no es lo que la Biblia está diciendo en sí. O sea, es muy claro, dice, trae todos los diezmos al alfolí. Está Dios hablando aquí. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Fíjate cómo dice, y haya alimento en mi casa. Es Dios quien está hablando. Entonces, el primer beneficio es que va a haber alimento en la casa de Dios. Ahora, sabemos que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Antes las cosas eran literalmente, hoy en día es espiritual. Entonces, cuando dice, haya alimento en mi casa, está hablando de la comida espiritual. Wow. Y este es un principio que muchos no entienden.
Yo he visto en realidad iglesias donde la palabra siempre es la misma. Los mensajes siempre son los mismos. La revelación de la palabra siempre es la misma. Pero ¿sabes por qué? Porque es una iglesia que no diezma. Wow. Y si una iglesia no diezma, bueno, no hay alimento en la casa de Dios. Debemos que entender que nuestro alimento espiritual es la palabra, es el mensaje que el pastor trae cada domingo, cada miércoles, cada jueves, en los rediles. Ese es nuestro alimento espiritual. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a alimentar nuestro espíritu. Y qué tremendo que hay lugares donde no hay una palabra fresca. Fíjate, siempre son los mismos temas. Cada año los mismos mensajes. Ya la gente se lo sabe de memoria. Es más, ya saben lo que el pastor va a predicar. Y no hay un alimento en realidad que los esté nutriendo. Imagínate estar comiendo ensalada todos los días. Sí. O sea, llegaría el momento donde, oye, ya necesitamos cambiarle, ¿no? Sí, sí. O sea, hay tantas comidas, ¿por qué voy a comer siempre lo mismo? Sí. Bueno, he visto que en las iglesias donde no se practica el diezmar, no hay revelación fresca, no hay una palabra nueva cada domingo. A lo contrario, a las iglesias que entienden el principio de diezmar, vemos que Dios derrama de su palabra o da ese alimento al pastor para que lo imparta al pueblo. Es muy interesante lo que dice, va, porque de ahí uno puede ver, o sea, va a otra iglesia y si no está esa palabra revelada, ya uno puede pensar, ya lo puede pensar de que ahí la gente no diezma. Sí. O sea, y supuestamente el diezmo es algo como que nadie sabe quién diezma o quién no diezma, o si una iglesia verdaderamente está enseñada en diezmar. O sea, no es ya tanto un secreto, sino simplemente con el alimento que se da en un lugar, ya se puede saber que si esa iglesia diezma o no, porque el alimento que están recibiendo de la parte del pastor. Te hablo como predicador, he ido a predicar a varios lugares y me he dado cuenta de esto. Por ejemplo, yo cuando estoy predicando aquí en nuestra casa, yo fluyo. Y en cuanto me paro en el altar, yo tengo mi bosquejo, pero hay cosas que no están en el bosquejo. Hay cosas que empiezan a fluir de parte de Dios. Y es Dios literalmente dando alimento a su pueblo. O sea, no son cosas que yo las traigo planeadas, que las traigo en el bosquejo, que tengo planes de hablarlas. Simplemente me paro en el altar, empiezo a predicar y la palabra es como si Dios pusiera palabras en mi boca. Es como si Dios estuviera dando pan fresco al pueblo. Pero como predicador, sí, tengo que admitirlo, que he ido a varios lugares donde yo me paro y no hay esa revelación, no hay ese fluidez de palabra. Es como que uno está predicando, pero siente que uno está predicando nomás el bosquejo que uno trae. No hay esa revelación fresca de parte de Dios. Ahora, he hablado con diferentes personas y me dicen, bueno, pastor, tenemos 30 familias, pero nomás 2 diezman. Tenemos 25 familias y 3 diezman nada más. Entonces, ahí nos damos cuenta que en realidad en esa casa no hay alimento de Dios. O sea, no hay palabra de Dios. Y es una iglesia que está sufriendo con personas que están desnutridas espiritualmente. Wow. Y qué tan interesante, porque si están desnutridas no hay ese crecimiento espiritual, ¿no? Y por eso la gente también queda estancada, porque el alimento no les está nutriendo y pues están desnutridos y entonces no les produce un crecimiento. Qué tremendo. Estuvimos estudiando acerca de esto hace unos domingos atrás, no sé si recuerdas, donde aprendimos que los bebés en el vientre y aún niños, hay niños que no alcanzan a llegar a la estatura que deberían de haber llegado por el alimento que recibieron. Y esto es lo mismo que pasa en la iglesia. Si no hay alimento, los hijos están malnutridos. Y si están malnutridos, no están creciendo y no están llegando a la altura que deberían de llegar. Entonces, qué importante diezmar. Cuando diezmamos, hay alimento en la casa de Dios. Qué hermoso llegar a la casa un domingo y alabar a Dios, pero también sentarte
y saber que tu pastor va a subir y va a traer un mensaje que te va a volar la peluca. Sí, O sea, que te va a nutrir, que dices, wow, o sea, he leído esos versículos muchas veces, pero nunca lo había visto de esta forma. Ahora que estamos en la serie del reino, es una serie que toqué años atrás y ahora que la estoy volviendo a tocar, el Señor me está dando nuevas revelaciones y todos los domingos vienen hijos y me dicen, wow, o sea, esa palabra en realidad nunca lo había visto así. La forma que lo explicó y entiendo que no soy yo, sino que es un pueblo que ha aprendido a diezmar y porque el pueblo diezma hay alimento en la casa de Dios. Qué tremendo. Sí. Ahí se puede mirar realmente la revelación por medio de que hay un pueblo que sí diezma. Sí. Esto está poderosísimo. Bueno, el segundo beneficio también es muy interesante. Si leemos ahí en Malaquías 3, el versículo 10 una vez más, dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, dice, si no, os abriré las ventanas de los cielos. Entonces, el segundo beneficio es que Dios abre las ventanas de los cielos. Fíjate qué tremendo. Dios abre las ventanas de los cielos y cada vez que se abren las ventanas de los cielos, Dios derrama bendición. Fíjate, hay varias formas de abrir las ventanas de los cielos. Una de ellas, por ejemplo, es orando. No sé si recuerdas la historia de Daniel. Sí. Y si la has leído. Sí. Daniel dice la palabra que oraba tres veces al día. Pero lo interesante es que la Biblia especifica y dice que Daniel se metía en su cuarto y abría las ventanas y oraba. Sí. Entonces, la Biblia nos está enseñando lo que pasaba en el mundo espiritual. Se abrían las ventanas. Entonces, la oración tiene el poder para abrir las ventanas. Pero no solo la oración, sino el diezmar. Cuando tú oras, tú mismo abres las ventanas. Pero cuando tú diezmas, Dios las abre por ti. Wow. Eso está bien tremendo. Sí. O sea, y lo tremendo es que hay gente que nunca ora. Sí. O sea, seamos realistas. Si miras las estadísticas de los cristianos que oran, hay mucho cristiano que no ora, nunca ora. O sea, no tienen una disciplina de oración. Oran cuando están en necesidad, oran cuando necesitan pedirle algo a Dios, pero no tienen una vida de oración continua, no tienen una disciplina de oración. Decir, bueno, voy a orar todos los días 20 minutos. No lo hay. Yo creo que el 95%, si lo puedo decir así, de los cristianos no oran. Hay un porcentaje muy pequeño de personas que oran. Entonces, si no oran y no diezman, bueno, tienen las ventanas de los cielos cerradas. Wow. Entonces, qué importante orar, pero también diezmar. ¿Para qué? Para que Dios abra las ventanas de los cielos. Wow, qué tremendo. Sí. ¿Sabes que la palabra ventana, dice ahí que Dios va a abrir las ventanas? Cuando lo leemos en el original, esa palabra ventana tiene varios significados. Por ejemplo, significa en el original una compuerta. No sé si has visto las compuertas. Sí. No sé si has ido como a un río o a un canal donde se tienen que abrir las compuertas. Y usualmente usualmente cuando se abren las compuertas, o sea, no es un chorrito de agua. O sea, es un chorro de agua. Sí. O sea, es una cantidad grande. No es lo mismo de abrir la llave. O sea, literalmente es abrir una compuerta. Sí. Quiere decir compuerta, pero también quiere decir catarata. Entonces, es como que se abren las ventanas y empieza a bajar la bendición de Dios hacia nosotros. Y no es una bendición, no está hablando de una bendición pequeña, está hablando de una bendición grande. Yeah. Wow. Y así, por eso muchas personas a veces no entienden lo que es el diezmar y no saben que tienen cerradas las ventanas. Sí. Literalmente esto debemos de captarlo en el espíritu.
y practicarlo. Qué tremendo, o sea, que Dios mismo dice, y es la única parte donde Dios dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. O sea, el que no cree en el diezmo, Dios le dice, pruébame. Sí. No sé si te has puesto a pensar, fíjate, este es uno de los temas más debatidos, más atacados, la gente no quiere diezmar, pero por algo Dios ya sabía, y por algo Dios pone en su palabra, hey, si no creen en el diezmo, pruébenme. Sí. Probadme ahora en esto. O sea, Dios te está diciendo, si no crees en el diezmo, pruébame y vas a ver la bendición. Sí. O sea, literalmente voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a desatar mi bendición sobre tu vida. Sobre tu vida. Sí. Yeah, entonces eso es algo bien, bien, bien poderoso. Bueno, número 3. Otro beneficio. Otro beneficio. Llevamos 2. Va a haber alimento en la casa de Dios. 2. El Señor mismo va a abrir las ventanas de los cielos. Pero 3, este es uno de mis favoritos, porque Dios va a desatar lo que yo llamo la sobreabundancia. Se desata la sobreabundancia. Leímos ahí al principio, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, dice, bendición hasta que sobreabunde. Sí. Fíjate cómo dice, sobreabunde. Entonces está hablando de la sobreabundancia. La sobreabundancia se desata cuando entendemos el principio de diezmar. Cuando diezmamos, se desata la sobreabundancia. Ahora, esa palabra sobreabundancia o sobreabundar significa más de lo necesario. Wow. Pero también significa más allá de lo esperado. Sí. Entonces, qué poderoso que Dios dice que va a desatar la sobreabundancia. Hay gente que solamente se conforma con lo que tiene, pero Dios está prometiendo, oye, si ustedes diezman, yo voy a desatar la sobreabundancia sobre la vida de ustedes. Más de lo que tú esperas. O sea, tal vez están esperando algún trabajito o alguna cantidad, pero la abundancia nos habla de más de lo que podemos esperar. Sí. O sea, más de lo que está a nuestro alcance. O sea, ahí entra la abundancia, ¿no? Sí, no solo abundancia, sobreabundancia. O sea, más de lo necesario. Wow. O sea, en otras palabras, si para vivir bien tú necesitas $1,000, vamos a decir que necesitas $1,000, $2,000. Para vivir bien, para que te alcance, ¿no? Para cubrir los biles, para cubrir los gastos. O sea, eso es para cubrirlo. Bueno, Dios te está prometiendo que te va a dar más de lo necesario. Sí. Te va a dar más allá de lo que estás esperando. En otras palabras, tú le puedes decir al Señor, bueno, Señor, necesito tanto para yo cubrir lo que necesito, pagar. Pero Dios desata la sobreabundancia y te da más de lo que estás esperando. Wow. Sí. ¿Qué podemos estar esperando con esta palabra? O sea, el que no estaba diezmando o que tenía duda, o sea, ¿qué más con estos 3 puntos? Y aunque nos faltan todavía más, empezar a hacerlo. O sea, hay tanto beneficio. Yo creo que con estos 3 sería más que suficiente para que alguien en realidad capte y diga, bueno, si no lo estoy haciendo, Dios me está diciendo, pruébame en esto. Bueno, debería de hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. O sea, en realidad hay gente que se está perdiendo. Siempre me gusta decir esto y lo digo al pueblo todo el tiempo. Vale más el 90 asegurado y con la bendición de Dios que el 100 sin aseguranza y sin la bendición de Dios. Sí, es cierto. Entonces, muchos beneficios. Estos son 3. El cuarto beneficio, creo que es uno de los más poderosos. Sí. En sí es el que es muy fuerte. Sí. Bueno, número 4, Dios promete que va a reprender al devorador. Wow. El versículo 11 de Malaquías 3 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces, ese es un beneficio. Reprenderé también por vosotros al devorador. Hay otra versión que dice, alejaré al devorador. En otras palabras, Dios mismo se mete
a pelear en tu contra. Dios mismo te va a defender y va a proteger tus finanzas del devorador. Yo veo mucha gente en guerra, veo mucha gente haciendo guerra espiritual y peleando por sus finanzas, reprendiendo al diablo. Bueno, todo eso ya no es necesario cuando el pueblo diezma. Wow. No es necesario orar para reprender el devorador. Sí, o sea, ¿cuántas veces venimos a la iglesia y uno escucha a los hermanos, reprendemos a todo espíritu que se ha levantado en contra de mis finanzas y toda escasez? Toda escasez. Bueno, no hay necesidad de hacerlo cuando uno está diezmando. Porque la Biblia es clara y dice que va a reprender por nosotros al devorador. O sea, Dios mismo va a alejar al devorador. Wow. O sea, eso es algo tremendo. Sí, ahora, sí. ¿Quién es el devorador? Bueno, en el Antiguo Testamento, el devorador era una plaga. Por ejemplo, y este voy a decir esto porque hay gente que dice, tienes que diezmar el fruto de la tierra o tienes que diezmar. No. Eso era antes. Ahora sí. Nosotros, bueno, yo no siembro manzanas ni peras, yo trabajo. Y de lo que trabajo, traigo el 10%. Pero hay gente en realidad que dice, no, es que usted tiene, ahí está hablando de las manzanas, del trigo, del fruto de la tierra, de eso es lo que tiene que sembrar. Bueno, eso era un ejemplo que Dios nos puso para que hoy en realidad podamos diezmar nuestro dinero. Sí. Pero en aquel tiempo, vamos a decir, una familia tenía su tierra, su casa y sus tierras y sembraba, por ejemplo, sembraba maíz o sembraba trigo. Entonces, esperaba que viniera el tiempo de la cosecha. Uh-huh. Trabajaba la tierra toda una temporada. Imagínate desde trabajar la tierra para sembrar, regarla, esperar a que nazca. Era un proceso largo. O sea, todo agricultor sabe que, que sembrar no es cosa fácil. Sí. O sea, se lleva un proceso. No es como que voy a ir a trabajar y en 15 días o en una semana agarro mi cheque. No. Sí. O sea, estas personas tenían que pasar un proceso donde tenían que trabajar duro para poder recibir la cosecha. Sí. Pero lo interesante es que cuando ellos levantaban la cosecha, si no diezmaban, Dios no los protegía de una plaga que venía y la plaga se comía toda la cosecha. Wow. Sí. Imagínate, sí. Trabajar, no sé, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, sí. trabajando la tierra duro sí. todos los días para juntar toda aquella cosecha y decir, bueno, no voy a diezmar. Y luego que venga la plaga y Dios diga, bueno, no voy a detener la plaga, que se coma tu cosecha, porque no me diste el 10%. Ahora, yo me pongo a pensar en esto y en realidad me vuela el cerebro, la cabeza, ¿no? Cómo había familias donde sí eran protegidas y había familias donde no eran protegidas. Wow. O sea, podía haber ciertos campos y el que diezmaba tenía garantía de parte de Dios que el devorador no iba a tocar su tierra, no iba a tocar el fruto de su tierra. Sí. Pero imagínate, si había una casa aquí con un terreno, tal vez este había sembrado trigo, bueno, tal vez el vecino sembró trigo, pero este diezmó y este no diezmó. Entonces, cuando vino el devorador, la protección de Dios no estaba sobre este, pero sobre el que había diezmado sí. El de al lado no. El de al lado no. Entonces, eso es bien poderoso. Sí. Y literalmente es algo que estamos viendo aún en este tiempo. O sea, ¿cómo puede ser que dos hermanos vengan a la misma iglesia, uno diezme, el otro no diezme, y uno pueda ver que las finanzas de este están protegidas, pero las finanzas de este no están protegidas? Wow. Es el mismo principio, sí, ¿no? Sí, o sea, es algo bien interesante, pero la Biblia dice que Él va a alejar al devorador, va a reprenderlo, lo va a detener de que no devore lo que hemos juntado. Sí. Imagínate trabajar por un año y cada semana o cada cheque estar agarrando 100, 200, 300, 500, irlos depositando a la cuenta de banco y uno en el año
ya juntaste unos $10,000, $15,000 y uno dice, wow, tengo $15,000. Pero de repente algo pasa donde tienes que agarrar esos $15,000 exactamente y pagarlo a algo. Algo salió mal y ahora tienes que gastar $15,000 que habías ahorrado. Sí. Eso es el devorador. Literalmente es el devorador. Sí. Entonces, bueno, qué importante diezmar para que el devorador no pueda tocar el fruto de nuestro trabajo. Sí. En este tiempo ya no son frutas, manzanas, ni trigo, no, ahora es dinero. Sí. Y lo importante de todo esto es saber que el devorador no viene hasta que se junta algo. Qué tremendo. O sea, ¿para qué va a venir la plaga si no hay nada que devorar? Sí. ¿Para qué va a venir la plaga si no tengo ya manzanas o peras o tomates o cebollas? ¿Para qué va a venir si no hay nada que devorar? Sí. Entonces, el devorador tiene un tiempo donde va a llegar. Y él sabe cuando tú ya juntaste la cosecha. Wow. Eso está tremendo. Y hay gente que dice, oh, yo no diezmo y tengo dinero en el banco. Sí. Pues cuídese. Porque si no diezmó y usted es un hijo de Dios, esto es importante entenderlo, sí. Porque si usted no conoce a Dios, esto no aplica para los que no conocen a Dios. Esto es para la gente que conoce a Dios. Estos son para los que están en el reino de Dios. Sí. Porque las leyes del reino de Dios son diferentes a las leyes del reino de las tinieblas. Sí. Entonces, los que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Jesucristo, hay leyes que tenemos que obedecer para ser prosperados. Y el diezmo es una de ellas. Es un principio que se tiene que obedecer. Entonces, hay gente que dice, bueno, yo no diezmo y estoy juntando. Así me dijo una hermana un día. Yo no diezmo y me va mejor ahora. Ahora estoy juntando, estoy guardando lo que yo daba de diezmo, porque dejó de creer en el diezmo por esos videos que andan por ahí de la gente que está enseñando que el diezmo no es para este tiempo y están afectando al cuerpo de Cristo, están afectando a la iglesia. Pero esta hermana sí me dijo, bueno, yo no creo en el diezmo, lo que daba de diezmo ahora lo junto y ahora me va mejor, tengo dinero en el banco. Entonces, lo que no saben es que el devorador no va a llegar al siguiente día. Sí. Va a esperar a que junten. Y cuando juntan algo, entra el devorador y se lo lleva todo. Todo se lo lleva. Wow. Entonces, qué importante diezmar. Sí, es increíble porque sí es cierto, de ahí muchas personas se agarran de eso, de que no pasa nada, yo no diezmo y me va bien y todo, pero es verdad que no va a venir el devorador por unos cuantos centavitos, ¿no? Unos cuantos dólares o unas cuantas, si en aquel entonces lo que sembraban por unas cuantas manzanas, sino ya cuando ya se junta. Ahí es donde van a mirar que realmente el devorador llegó. Y no creo que queramos esperar que llegue ese momento, o sea, que la gente quiere esperar eso, qué mejor que poder diezmar. Claro que sí. No, el diezmo trae muchos beneficios. Y tenemos más beneficios. Más beneficios. Sí. Número 5, esto está bueno también y va relacionado con lo que hablamos, pero quiero dejar este punto claro, que Dios te da una garantía de protección. Ya vimos que el devorador va a venir porque va a venir, sí. O sea, diezmes o no diezmes va a venir. Sí. Lo importante es que el que diezmó, Dios mismo le da una garantía de protección. O sea, Dios dice, yo te garantizo el 90%. Dame el 10 y yo te garantizo el 90%. Yo te pongo una garantía de protección que el enemigo no te lo va a quitar. Entonces, yo digo que es mejor el 90 garantizado que el 100 sin garantía. Sí. Entonces, qué importante es diezmar. Sí, es cierto. Y yo creo que debemos de dejar la mentalidad errónea, que también lo que escuchamos afuera o lo que hablan de que el diezmo no es de Dios. Ya hicimos un podcast hablando que es bíblico y ahora con este tema hablando de los beneficios. O sea, ¿qué más? O sea, ¿para qué estar esperando? ¿Para qué decir que sí o no? Hay que diezmar. Sí, hay que diezmar. Imagínate tener una protección sobre tus
tus finanzas, el negocio, lo que te está produciendo, tu tierra, el fruto de tu tierra, el dinero que estás generando, tener un dinero en el banco y tener esa seguridad, esa confianza, vivir confiado en Dios, de que si Él lo dijo, Él lo va a prometer, de que no va a pasar nada, de que ese dinero está seguro. ¿Por qué? Porque me aseguré de dar mi diezmo de todo lo que recibí. Qué importante eso. Sí, o sea, sí. es algo tremendo. Bueno, voy rápido. Número 6, este también está poderoso. Rompe la maldición de la esterilidad. Wow, tremendísimo. Rompe la maldición de la esterilidad. El diezmo rompe maldiciones. Donde no se diezma, siempre se desata una maldición de pobreza y de esterilidad. O sea, hay cosas que no producen. Cuando hablamos de algo estéril, estamos hablando no necesariamente de una mujer. O sea, hay campos estériles. Hay campos que no producen. Y esto lo sabe cualquier agricultor, que hay tierras que no producen. En sí, la Biblia habla de tierras que no producían y se tuvieron que hacer actos proféticos para que la tierra produjera. Wow. Hay campos que no generaban, o sea, plantaban y no se daba nada. Entonces había maldición operando sobre la tierra. Pero el diezmo tiene la habilidad de romper, escucha esto, romper esa maldición de esterilidad. Entonces hay trabajos que no generan como tienen que generar. Hay negocios que no generan como tienen que generar. Son estériles. ¿Por qué? Porque no se diezma. Y hay mucha gente que piensa que por tener un negocio ya la hicieron. Por tener su propio negocio, ya estoy bendecido, ya estoy bien. Yo conozco muchos hombres de negocios que me han platicado y me han dicho, yo quisiera nunca haber abierto este negocio. Wow. La gente piensa que me va bien, pero no me va bien. Porque uno mira, tuve un amigo que tenía muchos restaurantes y uno lo miraba y uno decía, este señor es riquísimo. O sea, tenía como 9 restaurantes. Y uno decía, wow, o sea, este señor tiene la pura feria. Y uno lo miraba y lo respetaba. Y nos hicimos amigos. Y una vez platicando con él, él se empieza a deshogar conmigo. No sé, siempre he tenido eso de que la gente se me acerca, empiezo a hablar con ellos y empiezan a llorar y empiezan a... No sé, es como una unción o no sé. Pero él empieza a platicarme y me dice, no tengo dinero, estoy endeudado. La gente no sabe, dice, pero estoy a punto de perder todo. No tengo nada. Literalmente me metí en el negocio equivocado y estoy en bancarrota. Y una persona que uno dice, wow, o sea, es un hombre de negocios muy próspero con 9 restaurantes, wow, pero no era así. Ya cuando uno lo conocía, uno dice, wow, o sea, en realidad no es como la gente piensa. Sí. Y hay tantos hombres de negocios así, que uno los mira y dice, no, tienen su propio negocio, tienen dinero. No, mentira. No todos los negocios son prósperos. Wow. Hay negocios que están en bancarrota. Hay negocios que no sacan ni para pagarse. Hay negocios que están endeudados. Hay negocios que no sacan ni para pagar a sus empleados. Entonces, uno puede mirar a la gente y dice, wow, tiene negocio, tiene dinero. Mentira. No todos los negocios son prósperos. Wow. ¿Sabes por qué? Porque hay una maldición de esterilidad. Son estériles. O sea, no producen como deben de producir. Qué tremendo que un restaurante de hamburguesas en una esquina esté produciendo, pero el mismo concepto en la otra esquina no produce. Wow, y uno dice, cierto. ¿por qué? Sí. Bueno, ¿sabes por qué? Porque hay uno que está estéril, que no tiene la habilidad de producir. ¿Por qué? Porque no se está diezmando. ¿Sabes una cosa? El diezmo tiene el poder para romper la maldición de esterilidad. Wow, qué tremendo. Yeah. O sea, que eso de la esterilidad es algo que
lo puede ver uno como imposible. O sea, hay una esterilidad en un pueblo, en la cosecha, y o sea, es imposible que crezca porque es estéril. Sí. O sea, es algo que es imposible. Pero o sea, qué tremendo saber que se puede romper esa esterilidad Sí. por medio del diezmo. Sí. O sea, que eso puede romper esa maldición de esterilidad y de ser una persona estéril a convertirse en una persona fructífera por medio del diezmo. O sea, qué poderoso. Sí. Sí, fíjate, y lo que estamos hablando, lo estamos hablando en términos naturales, estamos hablando de dinero, pero esto aún se aplica a lo espiritual. Hay iglesias estériles. ¡Wow! Tremendo. O sea, hemos visto y vemos en todos lados iglesias que nunca se reproducen. Vemos iglesias que nunca nacen hijos. Sí. O sea, nunca. O sea, una vez cada 6 meses llega una familia. ¿Por qué? Porque la iglesia está estéril. Cuando la iglesia diezma, la iglesia rompe con esa maldición de esterilidad. Mira qué tremendo que Sara era estéril. O sea, todos sabemos la historia de Abraham y Sara, ¿no? Sara no podía tener hijos. Y en sí, cuando Dios les da la palabra, ellos dudan de la palabra. Pero qué tremendo que Abraham va y le diezma a Melquisedec y Sara queda embarazada. ¡Wow! Poderoso. Sí, porque el diezmo tiene el poder para romper la esterilidad. Y eso lo podemos aplicar en todos los ámbitos. En el negocio, en la familia, en la iglesia, o sea, en cualquier área podemos aplicarlo. Qué importante diezmar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, ahí que encierra tantas cosas. O sea, y qué bueno, o sea, que estamos hablando de esto porque hay tal vez gente que está mirando esto y no sabe esto, ¿no? Y se ha dejado llevar solamente porque no lo hagas, no lo diezmes, pero no se están dando cuenta de lo que están perdiendo del beneficio de hacer del diezmar. Sí. Y o sea, qué tremendo que sepan esto las personas y rompan con esa esterilidad y empiecen a producir, empiecen a ser bendecidos, prósperos en todas las áreas, aún en el ministerio. Tal vez también hay ministerios estériles que tienen un llamado de parte de Dios, pero no ejercen a su capacidad lo máximo, porque tal vez se rompió ahí o dejaron de diezmar y ya estuvo la esterilidad sobre sus vidas, ¿no? Sí, y esto es algo que el Espíritu Santo me está ministrando en este momento. Fíjate, esto de diezmar funciona en todos lados. O sea, no porque estés en un país tal vez de bajos recursos, el diezmo no va a funcionar. El diezmo funciona en todos lados, porque es un principio que viene de parte de Dios. Qué tremendo. No voy a mencionar el nombre de una religión, yo lo miro como una secta, pero ellos han agarrado el principio de diezmar. En esa religión, que es muy popular aquí en Arizona, son muy populares, en Utah son muy populares, pero ellos agarraron el diezmo y lo practican como se debe de practicar. Ahí todo el mundo diezma. Es más, se dice que el domingo, si no llegas al servicio, van y te tocan la puerta y te dicen, venimos por el diezmo. Wow. Porque si tú eres parte, tú tienes que diezmar. Y eso es algo que les han enseñado. Pero mira los templos que tienen. Mira cómo se están reproduciendo. Y es algo erróneo. Es algo malo. O sea, cómo el enemigo puede robar los principios que le pertenecen al pueblo de Dios y agarrarlo para su beneficio. ¡Wow! Tremendo. Es algo tremendo. Sí. O sea, esto aplica en todos lados. Sí. Y a cualquier persona. O sea, si hay alguien que vive tal vez en un país, en un lugar donde hay bajos recursos, no porque es un país de bajos recursos significa que no tienen que diezmar. O sea, el diezmo es un porcentaje. Es el 10%, no es una cantidad grande. Dios no te pide una cantidad gigante. Dios solamente te pide un porcentaje de lo que estás generando. Hay gente que tiene esa excusa. Yo te digo porque hablo con muchos pastores, aún pastores de otras naciones que tal vez son bajas en recursos, pero
Me he dado cuenta que mucha de esa gente está en pobreza porque no diezman, incluyendo los pastores. Wow. Nadie diezma. Entonces, si no diezman, obviamente está operando una maldición de pobreza. Sí. Hay que diezmar. Y qué bueno que dice eso, porque sí es cierto, en los lugares allá del sur de México, agarran mucho este argumento y decir, en los comentarios también muchos escriben, diciendo, qué fácil hablar del diezmo porque viven en Estados Unidos. Sí. Pero nosotros vivimos acá en un lugar alejado y acá no podemos nosotros hacerlo del diezmo, pero es muy fácil hacerlo. A ver, vénganse acá y practiquen el diezmo. Sí. Y o sea, es como un argumento muy mal, porque como lo está aclarando, o sea, esto no es porque estemos en Estados Unidos, no es porque estemos aquí, o sea, en donde sea, con que usted apliquen el 10%, van a mirar el cambio. Sí, claro, o sea, es un principio divino, es un principio de Dios que funciona en todos lados. Qué bendición poder diezmar y romper con esa maldición de pobreza y esa maldición de esterilidad. Sí. Bueno, número 7. Vamos volando, tengo que enseñar ahorita en unos minutos. Estamos contentos, conéctense, compartan este podcast. Estamos en nuestro nuevo estudio. Quiero darle las gracias a mi hijo espiritual por habernos ayudado a construir acá. Thank you, son. I love you. Bueno, número 7, seremos reconocidos en todas las naciones como bienaventurados. Wow. Qué tremendo. El versículo 12 de Malaquías capítulo 3 dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Sí. La palabra bienaventurado, fíjate lo que significa. Bendecido, próspero y feliz. Bendecido, bendito, próspero y feliz. Entonces, una persona que diezma literalmente está desatando felicidad para su vida. Está desatando prosperidad. Estar bendecido. Y lo que me gusta es que dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados. O sea, literalmente todo el que te conoce va a tener que reconocer y va a decir, ese está bendecido. Ese es próspero. Ese es bendito. Ese está feliz. Wow. O sea, el diezmo, Sí. en otras palabras, nos va a dar fama. Y yo sé que aquí me voy a meter en problemas porque a nadie le gusta escuchar esa palabra fama. Bueno, Jesucristo dice la palabra que la fama de Jesucristo se corría por todos lados. Entonces Jesús era famoso porque su fama se corría por todos lados. Y esto es lo que la palabra está diciendo, que seremos famosos. O sea, todas las naciones, todo el que nos conoce va a tener que reconocer, oye, aquella persona está bendecida, está prosperada y es feliz. Sí. ¿Cuántas personas están bendecidas pero no son felices? Sí. Muchas. Muchas. Vemos, especialmente aquí en Estados Unidos, Sí. estamos en un país muy próspero, gracias a Dios, un país rico, el país de las oportunidades, y vemos a mucha gente hacer dinero que están apartadas de Dios. Y uno los mira con dinero, pero también cuando uno habla con ellos, porque he hablado con muchos hombres de dinero, pero cuando uno empieza a hablar con ellos, uno se da cuenta que no son felices. ¿Por qué? Porque no están en Dios. Y en realidad las riquezas que hicieron, no las hicieron en Dios. Y toda riqueza que se hace fuera de Dios, la riqueza no trae la felicidad. El dinero no es la felicidad. Lo que nos hace felices es estar con Dios. Es estar bien con Dios. Saber en nuestra mente que estamos alineados con Dios. Eso es lo que nos da felicidad. Ahora, cuando diezmamos, estamos básicamente diciéndole al Señor, Señor, yo dependo de ti. Mis finanzas son tuyas. Y eso trae una felicidad inmensa a nuestra vida. Poder depender de nuestro Dios. Estar confiados que Él está ahí y Él nos va a proteger. Sí. Realmente podemos ver ahí una escasez espiritual. Sí. O sea, cuando no hay dinero, pero Sí. hay una escasez espiritual, porque el diezmo produce la felicidad.
porque en Dios, pero Sí. podemos ver que mucha gente tal vez tenga el dinero, pero hay una escasez Sí. dentro de ellos en el espíritu, espiritualmente. Claro. Y en Dios y diezmando, pues todo eso se rompe Sí, y viene una sí, sí. felicidad tremenda. Tremendo. Sí. Bueno, número 8, con este cerramos. Este es el último beneficio. Número 8, seremos tierra deseable. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Eso significa que todo mundo deseará lo que tú tienes. O sea, seremos tierra deseable. O sea, la gente nos mirará y van a decir, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero ser como él. O sea, se desata una bendición tan fuerte con el diezmo que la gente va a desear lo que nosotros tenemos. Sí. Esto lo he visto a un nivel iglesia. Hay iglesias que desean lo que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque hemos aprendido el principio de diezmar. En sí, a nivel ministerial, mucha gente me textea y me dice, qué bonito Dios lo usa. Me gustaría tener lo que usted tiene. ¿Cómo le hago? Bueno, hay una promesa de parte de Dios. La Biblia dice que vamos a ser tierra deseable. En otras palabras, la gente te va a ver y va a decir, yo quiero lo que él tiene. Sí. Yo deseo lo que él tiene. Van a desear lo que tú tienes. Y esto aún en lo económico. Sí. Se aplica en todas las áreas. Seremos tierra deseable. Una de mis hijas espirituales me dio esta palabra, seremos tierra deseable. Me la dio cuando íbamos empezando y no se miraba nada. Ahorita ya las cosas se miran un poquito mejor y un poquito más claras, pero al principio no era así. Y ella me dio esta palabra y me dijo, vamos a ser tierra deseable. Muchos van a querer y van a desear lo que tenemos y lo que hay en la casa. Y esto lo he visto a través de los años, lo he ido viendo cumplirse. Sí. Cómo uno puede llegar a un nivel donde la gente desee en realidad lo que portas. Y no tiene nada que ver en realidad con nosotros. Esa es una bendición que viene de parte de Dios. Qué tremendo. Realmente hasta dónde llega el nivel del diezmar, ¿no? Sí. Pero, o sea, es un nivel altísimo, o sea, tiene un alcance poderoso. Sí. Y hemos hablado cada uno de estos beneficios, pero quería poner uno que tal vez no lo hablamos y lo podíamos decir bien rapidito, sí, sí. Que usted nos ha enseñado también. También uno de los beneficios también cuando uno diezma, cuando uno quiere moverse en la unción. Del Señor, del Espíritu Santo. Sí. También, y me recuerdo que usted nos ha contado que una experiencia donde iba a pasar a predicar y traía cierta cantidad de dinero y Dios le habló y le dijo, ponlo todo. Sí. Y cuando usted lo hizo, ese día fue cuando cayó el power poderosamente. O sea, hasta ese nivel lleva lo que es diezmar. Sí, es que lo que mueve a Dios es la fe. Uno se puede mover por fe. No sé si estuviste este domingo que en East Mesa parecía que no iba a pasar nada. Sí, sí. Y el Señor me ministró y le compartí a uno de mis hijos espirituales, el pastor Martín, y le dije, mira lo que va a pasar. O sea, parece que no va a pasar nada, pero por la fe. Y empecé a orar y la unción se empezó a mover y la gente empezó a ser tocada. Y había una gloria, una atmósfera tan poderosa. Entonces, la fe mueve a Dios. Dios no responde tanto a la necesidad. Dios responde a la fe. Dios responde al clamor. Clama a mí, yo te responderé. Sí. Pero también Dios responde a los sacrificios. Cuando se ofrece un sacrificio, Dios responde. Los sacrificios son bien importantes. Y hay de todo tipo de sacrificios. Sí. Hay sacrificios de alabanza, de adoración. Nuestro propio cuerpo debe de ofrecerse en sacrificio vivo delante de Dios. Pero también hay sacrificios como la oración o hay sacrificios como darle a Dios. Y darle a Dios tu diezmo o una ofrenda que te cueste es un sacrificio. Sí. Y todo sacrificio mueve a Dios. Te digo esto porque estos son códigos que no todo el mundo entiende. Sí. La gente dice, están comprando la unción, sí. Quieren comprar a Dios para sí. que Él se mueva. No,
No, si uno lo hace con esa mentalidad, uno se echa una maldición. Pero si uno lo hace con una mentalidad de que voy a hacer un sacrificio para Dios, bueno, eso cambia todo, porque Dios siempre responde a los sacrificios. Fíjate en la palabra, siempre, siempre Dios respondió a un altar y a un sacrificio. Sí. Siempre, aún en el Pentecostés, estaban en el aposento alto. Sí. Altar significa altura, algo que está en lo alto. Entonces, Dios respondió a ese sacrificio, donde estaban los 120 como un sacrificio. Sí. Y vino el Espíritu Santo. Entonces, Dios responde a los sacrificios. Sí. Y cuando diezmamos y ofrendamos, Dios se mueve de una manera sobrenatural. Wow, qué poderoso. Pues yo creo que ha quedado muy claro. Sí. Y aquellas personas que no lo estaban haciendo, que ahora, sí, por medio de esto, les caiga la revelación y empiecen a diezmar para que tengan estos beneficios. Sí, yo creo que debemos de cerrar otra vez recordando las palabras del Señor, sí, donde dice, probadme ahora en esto. Es decir, pruébenme. Si hay personas acá que no creen en el diezmo, o que no lo han estado haciendo, que no están diezmando, bueno, la palabra es clara. Dicen, probadme ahora en esto. O sea, en otras palabras, Dios les dice, pruébenme y yo los voy a bendecir. Sí. Que el Señor les bendiga. Espero y este podcast haya sido de mucha bendición. Suscríbase al canal y háganos ese favor de compartirlo con alguien para ser de bendición a más personas. Dios les bendiga.